Pues listo, vamos a dar inicio. Agradecemos a todos su asistencia, su puntual asistencia. Eh, Quiero presentar a mi compañero Juan Manuel Fernández. Él es el encargado del área de ingeniería de Fisher México, quien va a estar con ustedes presentando este webinar seminario de anclajes metálicos. Y adicionalmente también nuestro compañero, el ingeniero Jairo García, quien estará apoyándonos, resolviendo todas las preguntas que vayan suscitándose durante este seminario. Para esto les vamos a pedir por favor que en la parte de preguntas y respuestas ustedes coloquen sus preguntas conforme vayan teniendo esas dudas, y las preguntas que se pueden ir contestando a la par del seminario se van a ir realizando por parte de mi compañero Jairo. Las preguntas que consideremos sean importantes para dejarlas al final, las vamos a dejar al final para que no se nos vayan a desesperar si no ven contestada su pregunta, o si la pregunta requiere un poco mayor de explicación, también lo vamos a dejar al final. ¿Okay? Vamos a realizar una rifa de 3 juguetes de Fisher Technic, que es una de las divisiones con las que cuenta Fisher, para al finalizar del seminario, para que por favor nos acompañen durante todo el seminario. Esta rifa la vamos a hacer de forma virtual y todos van a poder observar cómo va a ser esta rifa para que no haya mano negra o no piensen que hay mano negra, ¿no? Entonces, ingeniero Juan, te dejo el micrófono para que puedas dar inicio. Ok, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Pues antes de cualquier cosa, también quiero agradecer a todos y cada una de las personas que están conectadas el día de hoy por tomarse este breve tiempo para escuchar un poco sobre el seminario de anclajes metálicos. De igual manera, bueno, quiero agradecer a mis compañeros Jairo García, quien nos estará apoyando para la cuestión de respuesta de las preguntas que hagan. Y también está con nosotros el día de hoy el ingeniero Andrés Martínez, que de igual manera va a estar apoyándonos en responder todas y cada una de las preguntas. Entonces, bueno, ya dada la bienvenida, de todos modos les recuerdo mi nombre, Manuel Fernández, y por favor, cualquier duda que lleguen a tener durante el transcurso de este seminario, háganla. ¿Por qué? Porque todo este tiempo es para ustedes, ¿vale? Entonces, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un poquito de anclajes metálicos. Ok. Perfecto. Lo principal, ¿cuál es mi objetivo el día de hoy? En este caso es que cada uno de ustedes obtenga un nuevo conocimiento sobre los anclajes metálicos y claro, sobre todo saber dónde se pueden aplicar. Para eso vamos a tocar el tema de algunos anclajes expansivos, como lo son los arpones, a golpe, cambio de forma. Entonces, para esto nos vamos a enfocar en 4 temas muy importantes. El primero de ellos, tipo de anclajes y principio de funcionamiento. ¿Cómo es que funciona todos y cada uno de los anclajes? ¿Cómo transmiten la carga? ¿Para qué me sirven? ¿Dónde colocarlos? ¿Qué hace un anclaje? Y en este caso, la gama de anclajes metálicos. Y bueno, ya para terminar sería la cuestión de una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, el primer punto, vamos a hablar un poquito súper rápido de lo que son los anclajes. Existen 2 tipos, lo que son los anclajes preinstalados y lo que son los anclajes postinstalados. En este caso, en los anclajes preinstalados vamos a encontrar lo que son anclajes tipo perno, perdón, perno de cabeza, anclaje tipo L, J o inclusive aquellos que van soldados a una placa. Cabe mencionar, por su nombre, son preinstalados, o sea, requieren trabajos previos para su colocación. ¿A qué me refiero con esto? Este tipo de anclajes se debe de colocar antes de cualquier tipo de colado.
Y, ok, ahí está. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que pueden tener este tipo de sistemas? Pues me habla súper rápidamente que tienen ajustes a condiciones de campo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso yo puedo ajustarlos a la configuración que yo la requiera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son preinstalados, es antes del concreto. Se debe de cuidar su alineación cuando se hace el colado. Eso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque uno de los puntos que habla también ahí es que son muy susceptibles al movimiento, por lo cual si yo no los fijé de una manera adecuada o inclusive su colocación no es la mejor, al momento que yo coloque el concreto pueden llegar a moverse. Y en este caso, bueno, me dice, no hay flexibilidad de ajuste una vez colocado el concreto. Por lo cual, ¿qué sucede aquí? Si yo ya lo coloqué y se movió este tipo de anclaje, lo más probable que tenga que hacer es removerlo o simplemente colocar un anclaje post instalado. Pueden sufrir corrosión antes de tomar la carga, claro, por las condiciones ambientales e inclusive por el contacto con el concreto. En caso de que haya un diseño, bueno, un cambio de diseño, se deben de remover, que era lo que decíamos, inclusive por si presentan algún tipo de movimiento, pues es muy probable que yo tenga que hacer una colocación adicional de otro tipo de sistema. ¿Cuáles son los problemas más comunes que yo me puedo encontrar con este tipo de anclajes? Vamos a estar hablando de trabajos previos. Yo requiero cierta inversión de tiempo para poder lograr este tipo de placas, las configuraciones adecuadas, tal y como me las marca mis planos. Puedo llegar a tener una mala proyección por inclusive cuestión de confusión. Al momento de estar colocando las placas, coloqué una placa donde no era y puede haber problemas. Y lo que hablábamos, sensibilidad al movimiento. En este caso, por cuestiones de vibraciones o inclusive al momento de colocar el concreto, van a generar ese tipo de movimientos, lo cual puede hacer que se desplace un par de centímetros mi placa y ya no quede donde debería de estar. Para este caso, decíamos, existen dos tipos, los preinstalados y los post-instalados. En el caso de los post-instalados vamos a encontrar tres tipos, los cuales van a ser uno, por fricción, en los cuales, bueno, la cuña va a generar una presión de expansión en el concreto. Esto es básicamente al momento de colocar el torque, un par de apriete, lo que hace que ese anclaje expanda y someta a estrés a mi concreto. Vamos a encontrar diferentes tipos, como lo puede ser el FAZ2, que es un anclaje sísmico, el FH2, que es un anclaje de camisa sísmico, el FBN y el FWA, que son anclajes estándar, con variaciones inclusive en acero inoxidable. Después encontramos lo que son los anclajes por forma, los cuales aquí cabe mencionar, al ser por forma, van a ser totalmente libres de expansión. Lo único que hacen es cortan el concreto generando una especie de cuerda interna en el mismo para poder adaptarse a la nueva forma del barreno, a diferencia de un anclaje de expansión que va a trabajar, bueno, como lo dice su nombre, por una presión, por un empuje radial. Aquí hay un punto súper importante. Un anclaje de expansión puede someter a estrés a mi concreto, inclusive antes de recibir cualquier tipo de carga. Algo que un anclaje por forma, pues no lo haría. Y aquí podemos encontrar lo que son los FBS, que es un tornillo para concreto de alto desempeño, o inclusive el FFS, que es un anclaje estándar para fijaciones livianas. Y por último podemos encontrar lo que son los anclajes por adhesión. En este caso ya estaríamos hablando de resinas epóxicas, vinilester, poliéster o inclusive algunos híbridos. ¿Cómo trabajan este tipo de anclajes? Bueno, forman una alianza entre el concreto, la parte metálica, que en este caso podría ser
una varilla roscada, ya sea de alta resistencia, sea un acero estándar, acero inoxidable y, claro, el anclaje químico. De estos tres, el más susceptible a la limpieza sería el de adhesión, por lo cual me va a pedir que en algunos casos, como lo son el FISM Plus, un anclaje epóxico, bueno, yo tendría que hacer una limpieza. Pero habrá otros, como lo es la RM2, que es una ampolleta de un solo uso, la cual me diga que no es necesaria realizar la misma. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de los anclajes post-instalados? En este caso, la cuestión de ventajas, estaríamos hablando que están siempre listos para cargar inmediatamente. Claro, esto en el caso de anclajes mecánicos. ¿Por qué? Porque sabemos que en los anclajes químicos yo tengo que esperar cierto tiempo para poder aplicarles la carga, que podría ser, en el caso de un epóxico, 8 horas, 10 horas, dependiendo la temperatura ambiente y la temperatura a la que esté mi concreto. O inclusive una ampolleta que podría ser un tiempo de curado de 5 minutos. Me habla de menor sensibilidad a la limpieza del barreno para el anclaje. Claro, si yo estoy utilizando un anclaje de expansión, me puedo evitar la cuestión de la limpieza. Tiempo de vida largo, eso es súper, súper importante porque dependiendo de las condiciones en las que yo instale o inclusive el tipo de anclaje que yo esté utilizando, las homologaciones de estos mismos me van a decir que podrían funcionar desde 50 años hasta los 120 años. Flexibilidad en el mecanismo de transferencia de cargas. Aquí, claro, porque puede ser una transferencia de carga por medio de un anclaje de expansión, decíamos cambio de forma, o inclusive por adhesión. Dependerá mucho de las cargas a las cuales yo vaya a someter mi sistema para poder elegir entre un expansivo, un cambio de forma o un adhesivo. Ajustable a las condiciones geométricas. Aquí la ventaja que cuando yo voy a colocar un anclaje de este tipo, yo puedo jugar con la geometría para obtener el máximo aprovechamiento de los anclajes y sin llegar a dañar mi concreto. La flexibilidad en la protección corrosiva. Aquí porque puedo optar por diferentes tipos de acero. Un acero galvanizado, un acero inoxidable, HDG, alta resistencia a la corrosión, dependiendo de cuáles son las condiciones de instalación en mi proyecto. La optimización en la profundidad del empotramiento, que esto iría en función de los espesores de mi concreto, la resistencia y la carga a la cual yo estaría trabajando. Y bueno, nos habla de ajuste de altura no problemático. ¿Por qué? Porque yo puedo jugar con esas distancias de empotramiento. Y aquí vemos de nueva manera los tres tipos de anclaje: expansivos, cambio de forma y adhesión. Las aplicaciones más comunes que podría yo encontrar en una obra, estaríamos hablando de colocación de estructura, colocación de barandales, bueno, un poquito más industrial, la cuestión de racks. Podría encontrar reforzamientos, postes. Son muchas, muchas aplicaciones en las cuales yo podría optar por un sistema u el otro. Me habla, ¿qué es lo que hace un anclaje? En este caso, bueno, en general, el anclaje tiene la función principal de resistir y transmitir permanentemente las fuerzas actuantes al elemento base sin sufrir gran deformación. Aquí a lo mejor surge un poquito la duda de decir, bueno, sin sufrir gran deformación. Cabe mencionar, todos los anclajes con el paso del tiempo y por la transmisión de las cargas pueden llegar a sufrir ciertas deformaciones o ciertos desplazamientos, pero este tipo de desplazamientos son controlados. ¿Por qué? Porque yo puedo calcularlos a lo largo del tiempo de vida de la instalación para saber cuánto es lo que se estaría deformando o, en este caso, desplazando. La recepción de las fuerzas lo hace a través de la parte metálica, el anclaje metálico, o en el caso de un anclaje químico, la barra de acero, la arandela y la tuerca.
Por eso es de suma importancia tener un sistema completo, un sistema integral, en el cual yo cuente con mi anclaje, con con las arandelas debidas y con sus tuercas, y que sean de el mismo acero. Porque, ¿qué pasaría si a lo mejor yo utilizo un anclaje de alto desempeño y utilizo arandelas o tuercas, las cuales no estén normadas para un uso estructural? Pues es muy probable que mi anclaje vaya a funcionar súper bien, pero las arandelas y las tuercas lleguen a fallar. En este caso, bueno, vemos ahí súper rápido lo que es un sistema de carga. Estaremos hablando, vamos a encontrar una carga por gravedad, la carga resistente del anclaje y, claro, la carga resultante. También me debo de preguntar, antes de colocar un anclaje, ¿qué es lo que yo necesito para saber qué tipo de fijación es la que requiero? En este caso, me dice que para lograr un correcto funcionamiento de los anclajes, se debe de tomar en cuenta los factores como lo son cargas. Cargas como cuáles, cortantes, tensiones y momentos. ¿Qué tipo de fijación? Bueno, yo me estoy enfocando a un anclaje metálico, a un anclaje químico o a uno de adaptación como un tornillo para concreto. ¿Qué diámetros son los que yo requiero? Aquí, bueno, ya iría un poquito en función al resultado que yo podría obtener al momento de modularlo. Los empotramientos efectivos, lo cual me lo puede restringir los espesores de mi concreto. Si es un concreto de un espesor pequeño, puede ser que me pida un empotramiento de igual manera pequeño. Pero si yo tengo esa libertad de empotrar un poquito más, puedo obtener un máximo aprovechamiento de mi fijación. Separación entre anclajes. ¿Qué tan cerca tengo la configuración de los mismos? ¿Qué tan cerca está un anclaje del otro? Y las distancias a los bordes. ¿Cuento con bordes cercanos o estoy trabajando en una zona, vamos a decir, como la colocación de los racks? Que es muy probable que yo no encuentre un borde cercano porque estoy trabajando en una plancha de concreto completa. Y en este caso, bueno, nos dice que los datos mencionados son fundamentales para lograr la seguridad y asimismo salvaguardar las vidas humanas y el inmueble mismo. Esto es de suma importancia. Y bueno, aquí vemos ya un diagrama más completo de la transmisión de las cargas. Hablábamos hace ratito de cargas a cortante, la cual está representada por una V, una carga de tensión, o en este caso normal, representada por N. ¿Cuál es la diferencia entre la NS y la NR? La NS es la de mi sistema, la carga que yo requiero que mi anclaje soporte, y en el caso de la NR es mi carga resistente, la que me va a proporcionar ese anclaje que yo estoy colocando, esa fijación. Después me dice que para asegurar la integridad física de las personas, la transmisión de las cargas se puede calcular previamente y definir la durabilidad de la fijación. Esto, claro, enfocado a la seguridad. Dice que lo sujetado por los anclajes debe de ser seguro por todo el tiempo de vida. Es decir, ningún momento, o más bien en ningún momento debe de transformarse en un riesgo para la salud o la integridad física, que era lo que hablábamos del objetivo de los anclajes, que es salvaguardar las vidas humanas. Y claro, bueno, transmitir las cargas sin sufrir una deformación permanente. Y aquí, bueno, podemos ver algunos ejemplos cuando llegan a fallar ese tipo de anclajes. Bueno, representa un riesgo para la vida y dos, pérdidas económicas. Para evitar la destrucción del material base, que en este caso el material base es dónde yo voy a colocar mi anclaje. Va a ser una mampostería, va a ser una roca densa, va a ser concreto. Me dice que destruir el material base con un anclaje mal calculado significa destruir propiedad ajena. Esto es algo muy común en obra. Cuando llegan a colocar los anclajes muy cerca de los bordes, al momento de dar ese par de apriete o ese torque, llegamos a
generar lo que son las fisuras en el concreto. Y bueno, dado eso, la seguridad disminuye enormemente. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo una fijación en un anclaje que ya, perdón, en un concreto que ya presentó una falla. Entonces, la transmisión de las cargas debe evitar la ruptura del material y deformaciones exageradas en toda la vida útil de la fijación, lo que hablábamos hace rato. Es decir, hay dos cálculos. Primero, el cálculo estático, que es toda acción corresponde una reacción. ¿Qué carga es la que yo tengo? Y qué tipo de anclaje es el que yo voy a colocar para poder soportar esas cargas actuales. Y la segunda es la de funcionalidad, la cuestión de las deformaciones, calcular esas deformaciones para saber si mi anclaje va a ser seguro o tengo que optar por uno diferente. Y aquí vemos unos ejemplos súper rápidos. Lo que hablábamos de obra, que llega a generar ese tipo de líneas de falla, cuando están los anclajes muy cerca uno del otro o inclusive se encuentran muy cerca de los bordes. En este caso, para el cálculo estático, me dice que siguiendo los modelos matemáticos se puede diseñar una fijación con anclajes. Diseñar significa designar, tipo, medida, formas y función del grupo. ¿Qué tipo de anclaje es el que yo voy a colocar? Forma, expansión o adhesión. Medidas va a ser de 3/8, 5/8, media, 3/4. ¿Qué forma? ¿Qué forma es la que va a tener mi placa? Si va a ser solamente, bueno, aquí va en función con el grupo. ¿Cuántos anclajes son los que yo voy a colocar y qué forma es la que van a tener? Para ello se necesita una homologación del producto, las cuales son pruebas del cómo funciona el producto. Esto en el elemento base determinado. ¿Qué son esas homologaciones? Bueno, son aprobaciones de un ente totalmente externo a Fisher, como lo puede ser el ICC, como lo puede ser una ETA, en la cual se testean todos y cada uno de los anclajes para saber cómo van a funcionar bajo ciertos casos. Casos como cuestión de carga estática o inclusive fuego o sismo. Y me dice que existen programas de computadora que pueden calcular rápidamente estos modelos matemáticos. ¿Como cuáles? Estaríamos hablando de la librería Fixperience. En la librería Fixperience podemos encontrar cálculo de anclajes metálicos, cálculo de anclajes químicos en sus variantes para mamposterías o para concreto. Inclusive podemos encontrar un apartado el cual se especializa solo en el cálculo de fijaciones para barandales o inclusive para fachadas. Entonces, los anclajes metálicos son de acero. ¿Cuáles son las ventajas? Son rápidos y sencillos de instalar. Rápidos, ¿por qué? Porque en el momento que yo lo coloco, ya le puedo aplicar carga. También me habla de que se le pueden clasificar en cómo hacen la transmisión de las cargas al concreto. Para eso vamos a ver la siguiente imagen. En este caso, al igual que los anclajes postinstalados que decíamos son 3 grupos, de esos 3 grupos salen más. En el caso de los anclajes metálicos, vamos a encontrar aquellos que van a trabajar por expansión y aquellos que van a trabajar por forma. En el caso de expansión, dependerá de cómo se hace esa expansión, si es por medio de una fuerza o por medio de un desplazamiento. ¿A qué me refiero con una fuerza? Con una fuerza, un par de apriete, un torque. Y en el caso de desplazamiento, estaríamos hablando de golpe, como aquellos que son de rosca interna, y yo tengo que golpear, traen un perno interno, el cual va a ir desplazándose en el anclaje para generar esa expansión. En este caso, los primeros son los anclajes tipo perno, que bueno, también son de acero y me dice que la aleación y la forma hacen al producto. ¿Por qué? Porque dependerá del tipo de acero que yo requiera. Decíamos galvanizado, alta resistencia a la corrosión, HDG, inoxidable. El perno, bueno,
¿Qué es lo que significa en este caso? Me dice que es una varilla roscada que sale de la superficie del concreto y se compone de lo siguiente. Vamos a encontrar lo que es un cono de expansión, una camisa de expansión, aquí no viene mencionado, pero un anillo de seguridad. Ese anillo de seguridad lo que hace es impedir que al momento que yo estoy colocando mi anclaje, esa cuña de expansión se desplace hacia donde está la cuerda. Lo que va a hacer es mantenerlo ahí para que pueda hacer una función correcta. Vamos a encontrar lo que es la rosca. Puede ser una rosca en pulgadas, puede ser una rosca milimétrica. También va a contar con la cuestión de arandelas y tuercas. Y sobre todo, una zona de golpeo. Esta zona de golpeo es muy importante. ¿Por qué? Porque como es un anclaje que se coloca a base de golpes, de martillazos, yo puedo llegar a deformar lo que es la rosca. Y si antes de colocar ese anclaje yo retiré la tuerca y no cuento con una zona de golpeo, es muy probable que se llegue a deformar y cuando yo quiera colocar esa tuerca ya no entra. Decíamos que es muy sencillo colocarlos. ¿Por qué? Porque aquí el diámetro del anclaje va a ser el mismo diámetro de mi broca. Si yo coloco un anclaje de 5 octavos, requiero una broca de 5 octavos. Puedo o no hacer la limpieza. En el caso que el espesor del concreto me lo permita, bueno, podrías hacer una perforación un poquito más profunda para que el polvo caiga directamente hacia el fondo y así colocar mi anclaje, evitándome un paso de colocación. En el caso que el concreto sea esbelto o de un espesor mínimo, aquí sí tendría que realizar una limpieza. Posterior a eso, bueno, se coloca el anclaje, decíamos, a base de algún, o más bien con ayuda de algún martillo, y posterior a eso aplico lo que es el par de apriete. Y mi anclaje quedaría totalmente listo. Decíamos, inmediatamente después de haberlo colocado, yo le puedo aplicar carga. No necesito esperar cierto tiempo para poderlo poner a trabajar. ¿Cómo funcionan los anclajes de expansión? Aquí vamos a ver un video. No se preocupen, el video no tiene audio. En este caso, ¿qué decíamos para hacer la colocación? Bueno, yo tengo que hacer la perforación con una broca del mismo diámetro de mi anclaje. Puedo o no realizar la limpieza. Después, con ayuda de un martillo, de un mazo, puedo colocar el anclaje y una vez el anclaje estando dentro del barreno, aprieto con bueno, con este caso un torquímetro, llegando al par de apriete adecuado. Cabe mencionar, todos y cada uno de los anclajes cuentan con un par de apriete indicado, el cual lo pueden encontrar directamente en la ficha técnica de los productos o si ya adquirieron el mismo, lo pueden ver impreso en la caja. Esto es de suma importancia, ¿por qué? Porque si yo estoy trabajando con un diámetro pequeño y le doy un exceso de torque, puedo llegar a hacer a que fluya el acero. Y entonces, pues ya tendría yo que invertir más tiempo para retirar esa fijación y colocar uno nuevo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los pernos de expansión? En este caso, bueno, son muy fáciles de colocar. Por lo general, son soluciones económicas. ¿Por qué? Porque en comparación de un anclaje preinstalado o un anclaje químico, puede ser más económico, inclusive en tiempos. La carga la puede resistir inmediatamente. En cuanto a la aplicación, son los más usados por los profesionales de la construcción. En este caso también me dice gran número de medidas porque los puedo encontrar desde diámetros muy pequeños, como lo puede ser un cuarto, hasta anclajes de diámetros muy grandes, como lo puede ser de 1 pulgada. Poco trabajo de perforación, ya que en este caso la broca es del mismo diámetro que mi anclaje. En cuanto a desempeño, los puedo encontrar homologados para concretos traccionados, resistencia al fuego, aprobaciones sísmicas y diferentes tipos de acero, galvanizados, inoxidables,
alta resistencia a la corrosión o inclusive HDG. Y aquí vemos un ejemplo del FAS2, que en este caso es un anclaje sísmico. Entonces, ¿cuál es el portafolio Fisher de los anclajes tipo perno? Encabezando en este caso encabezando el portafolio, vamos a encontrar lo que es el FAS2, el cual es aplicable siempre en concreto. Me va a funcionar en concreto traccionado, concreto no traccionado. Me dice que distancias axiales, que es una distancia entre anclajes, y distancias al borde mínimas. Resistencia al fuego, para barrenos hechos con broca de diamante y sobre todo con una aprobación sísmica. Después podemos encontrar el anclaje FBN2, el cual es solo para concreto no traccionado en una presentación de acero inoxidable y es resistente al fuego. Y ya por último sería un anclaje más estándar, el cual se llama FWA, que es solo para aplicaciones de grado no estructural. Y me dice que solo cuando no hay tracción en el concreto. Ahora, los anclajes de camisa. En este caso, bueno, la expansión con desplazamiento interno. Y aquí un punto súper importante, la ventaja es la óptica. ¿Qué pasa cuando yo estoy colocando un anclaje tipo perno y presento el par de apriete o el torque? Al momento de yo presentar ese par de apriete, ese torque, el anclaje tiende a salir, o más bien el perno tiende a exponerse en la parte superior del concreto. ¿Qué pasa con los anclajes de camisa? Aunque yo le dé ese par de apriete, esa distancia que va a haber entre el final de mi losa y la parte más alejada de mi anclaje siempre va a ser la misma. Ahorita lo vamos a ver gráficamente. ¿Por qué? Porque me dice que el producto no se desplaza hacia afuera durante la expansión. En este caso, aquí vemos un anclaje de expansión de camisa de alto desempeño, el cual se llama FH, el cual está compuesto por un cono de expansión, la camisa de expansión, una zona de desplazamiento, una camisa con la marca de Tefix. ¿Qué es esa marca de Tefix? Es el espesor máximo a sujetar. ¿Qué quiere decir esto? Aquí va a ir en función de la placa que yo voy a colocar o de la pieza que yo voy a fijar. La pieza es de 1/4, bueno, yo requiero un Tefix que me soporte ese cuarto. O es de media pulgada o 3/4, dependiendo de qué es lo que yo voy a fijar. Su arandela y su tuerca. En este caso, cabe mencionar, a diferencia de los anclajes tipo perno, cuando yo voy a hacer una fijación de este tipo de anclaje, la broca ya no va a ser del mismo diámetro que mi perno. Decíamos, el perno es de media pulgada, yo requiero una broca de media pulgada. ¿Qué pasa con la camisa? La camisa va a aumentar el diámetro, por lo cual me va a dar mejor comportamiento en condiciones de cortante. Entonces, yo requiero hacer la perforación, la limpieza, decíamos, la puedo evitar en el caso que me lo permita el espesor del concreto o la posición en la que yo lo voy a colocar. Después se introduce el anclaje a base de golpe, doy el par de apriete y quedaría listo. Decíamos hace ratito que la óptica es uno de las grandes ventajas que tiene este tipo de anclaje. ¿Por qué? Vamos a ponerle atención a esta animación.
Ok. Me pasé. Lo quería pausar y no pude, perdón. Ok, ahí. Al momento que yo le estoy dando el par de apriete, lo que se recorre es el cono hacia dentro de la camisa, más no el perno tiende a salir. Por lo cual, la distancia que voy a tener siempre fuera del concreto de mi anclaje va a ser exactamente la misma. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los anclajes tipo camisa? Son fáciles de montar, la carga también es inmediata. En cuanto a la aplicación, me dice que donde el acabado es más importante, yo lo puedo optar. ¿A qué me refiero con la importancia del acabado? A lo mejor yo estoy trabajando en barandales y esos barandales deben de quedar sin ningún tipo de perno que salga o una tuerca, que visualmente podría ser feo o inclusive riesgoso para las personas que transitan por ahí. Me dice que el anclaje no sale mediante la expansión, lo que veíamos en el video, en la animación, y para aplicaciones a través. ¿Qué quiere decir fijaciones a través? Que yo voy a colocar mi anclaje atravesando lo que es mi placa. Va a sujetar la placa y va a llegar directamente al concreto en un solo paso, a diferencia de un perno, que en el caso de un perno yo podría colocarlo primero y posterior a eso hacer la fijación de la placa. En cuanto al desempeño, la homologación para concretos traccionados y no traccionados, resistencia al fuego, aprobaciones sísmicas y también de igual manera diferentes tipos de aceros. Y aquí vemos lo que es un FH. Entonces, ¿cuál es el portafolio de productos Fisher? En este caso, estaríamos hablando del anclaje FH2, el cual está homologado, decíamos, para concreto para concreto traccionado y concreto no traccionado. Me habla de cargas máximas al cortante, resistencia al fuego, sísmico y también lo hay en presentación de acero inoxidable. Ahora, ¿cuáles son los anclajes de expansión? En este caso, me dice que los anclajes de expansión a golpe son para concreto no fisurado. Requieren una herramienta de instalación, la cual es parte de su sistema y, claro, sobre todo el anclaje, pues va a expandir por medio de un golpe. ¿Como cuál? Como estos de rosca interna, el cual lo compone el cono que contiene internamente lo que es la camisa de expansión y una marca de empotramiento, el T-Fix. Estos son compatibles con tornillos tipo máquina o inclusive varillas roscadas para la cuestión de colganteos o inclusive, soportería. ¿Cómo se coloca? De igual manera que el tipo camisa, no va a ser mi broca del mismo diámetro que mi anclaje. Si mi anclaje me dice que es de 3/8, pues yo no podría perforar con una broca de 3/8 porque no entraría. Necesito una perforación un poco más grande. A diferencia del de camisa, la longitud de perforación de este tipo de anclajes es mínima, es más pequeña. Después de haber realizado la perforación y la limpieza, yo coloco el anclaje y después de haberlo colocado, lo que hago es, lo expando con ayuda de mi herramienta de colocación. Posterior a eso, simplemente coloco la pieza a fijar y ya hago uso de mi tornillo tipo máquina o inclusive decíamos de mi varilla roscada para la cuestión de colganteos. Internamente se vería de esta manera. Vamos a encontrar lo que es el cono, que se va a desplazar por medio del golpe que yo le voy a dar con la ayuda de la herramienta y va a ser la expansión en el interior del barreno. Aquí una de las versatilidades de este tipo de anclajes me va a servir para fijaciones
permanentes y no permanentes. ¿A qué me refiero con permanentes y no permanentes? En el caso que yo tenga que fijar, vamos a decir, un soporte, yo podría hacer esa aplicación y posterior a eso simplemente desatornillar esos tornillos tipo máquina y no habría ningún tema. Claro, el anclaje queda dentro, pero estaría listo para una aplicación posterior. ¿Cuáles son las ventajas de los anclajes de expansión a golpe? Me dice que la elección es libre del tornillo. Yo podría utilizar, decíamos, un tornillo tipo máquina o inclusive una varilla roscada. Para fijaciones permanentes y no permanentes, en cuanto a la aplicación, empotramientos pequeños, es una perforación mínima con una menor profundidad de perforación. Esto me serviría muchísimo para hacer colganteos donde yo encuentro losas de, de concreto pretensado o inclusive casetones, vigueta y bovedilla. Me dice que ideal para soportaría, compatible con tornillos tipo máquina y varilla roscada, para concretos no traccionados y la expansión es controlada siempre y cuando yo esté utilizando la herramienta adecuada, en este caso el punzonador. Y aquí vemos la fijación ya colocada. Por último vamos a encontrar, ¿cuál es la gama de productos de fijaciones a base de golpe? En este caso vamos a encontrar lo que es LA con sus versiones en 1/4, 3/8, media pulgada y 5/8. Para concreto no traccionado y con control correcto del montaje del anclaje. Decíamos, siempre y cuando yo utilice el punzonador correcto. Ahora, ya casi para terminar, ¿cuáles son los anclajes de expansión por forma? Perdón, sin expansión. Los anclajes metálicos por forma. En este caso vamos a encontrar lo que son los tornillos para concreto y me dice que es una instalación sin presión de expansión y rápida. ¿Por qué? Porque aquí, aunque yo le dé ese par de apriete, no expande el anclaje, por lo cual yo podría tener fijaciones muy cerca una de la otra o inclusive muy cerca de los bordes. Me dice que el tornillo genera una cuerda interna en el concreto, lo cual, bueno, me ayuda a que trabaje totalmente libre de esa expansión. ¿De qué se va a componer? Es solamente una pieza, un tornillo completo, en el cual voy a encontrar unos dientes de acero, los cuales me van a ayudar a cortar ese concreto y generar la cuerda interna de la que hablábamos. Vamos a encontrar también una rosca, va a contener ya su arandela incluida y de igual manera la cabeza hexagonal. Puede ser en la versión cabeza hexagonal, cabeza avellanada o inclusive de rosca interna para la cuestión de soportería. ¿Cómo funciona en este caso? Bueno, yo hago la perforación del mismo diámetro de mi fijación. Si yo voy a colocar una fijación de 3/8, hago una perforación del mismo diámetro. Puedo o no realizar la limpieza. Coloco el anclaje ya sea con un dado y matraca, con una llave de impacto o esto puede ser una llave e inclusive con el rotomartillo para medidas pequeñas. Y ya quedaría totalmente listo para utilizarse. Cabe mencionar, hay dos presentaciones, cabeza hexagonal y cabeza avellanada. En el caso de cabeza avellanada, me podría funcionar muchísimo para la cuestión de barandales o, como decíamos en los slides pasados, donde la estética visual es lo más importante. Me dice que el tornillo de rosca interna, bueno, genera una cuerda en la perforación. Vamos a ver una animación. Aquí
con ayuda de la llave de impacto, voy a colocar mi anclaje y este anclaje va a ir cortando el concreto. Entonces, este tipo de anclajes me podría funcionar para aplicaciones en las cuales yo no podría colocar un anclaje tipo perno. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy trabajando en un concreto de resistencia pobre o estoy trabajando en un concreto con un espesor mínimo o con distancias muy cercanas a los bordes o muy pequeñas las distancias entre sí. Ahí yo podría optar por un anclaje de este tipo. Aparte de eso, de igual manera que el anclaje a golpe, este tipo de fijación me puede funcionar para aplicaciones permanentes y no permanentes. ¿Por qué digo permanentes y no permanentes? Porque este anclaje es reutilizable. Algo que no podría yo realizar con las 3 familias anteriores, pernos, camisas o a golpe. Entonces, las ventajas de los anclajes metálicos por forma sin expansión, estamos hablando de que pues es totalmente libre de expansión. No voy a correr riesgo de generar líneas de falla al momento de colocar mis anclajes. También es instalado rápidamente con la ayuda de una llave de impacto para fijaciones a través. En este caso, en cuanto a las aplicaciones, se puede ajustar, poco trabajo de perforación, ya que es la misma medida de broca que el anclaje. Se puede reutilizar, decíamos. Esto es súper importante. Se puede reutilizar hasta 4 veces más rápido de instalar que un anclaje tipo perno. Lo cual puede hacer que si yo tenga que realizar 150 aplicaciones, bueno, lo haría en un tiempo más corto que con un método tradicional. En cuanto al desempeño, no requiere limpieza en su colocación. Puedo trabajar con una menor distancia a los bordes o entre anclajes y decíamos el punto principal, libre de expansión. Entonces, este es el anclaje FBS. Pero, de igual manera, existe otro, el cual se llama FFS. En este caso, de igual manera, sin expansión, instalado rápidamente con una llave de impacto o inclusive con ayuda de un atornillador, de mi rotomartillo o dado y matraca para fijaciones a través. Me dice que se puede ajustar, poco trabajo en la perforación, porque la medida de la broca es la misma del anclaje. En este caso solo hay de 1/4, el cual es una muy buena opción para la colocación de marcos de puertas, ventanas. ¿Por qué? Porque este tornillo para concreto es estándar. ¿A qué me refiero estándar? Para aplicaciones de grado no estructural. Se puede instalar en mampostería, en concreto. Me dice que más rápido de instalar que el método tradicional. ¿Cuál es el método tradicional? Un anclaje plástico y su tornillo. En este caso, en cuanto al desempeño, no requiere limpieza en su colocación, menor distancia al borde, menor distancia entre anclajes, libre de expansión y no requiere, sobre todo, un anclaje plástico, un taquete plástico. Entonces, ¿cuál es el portafolio? Decíamos el FBSN con las variantes en cabeza hexagonal y en cabeza avellanada, que son para concretos pobres, libres de expansión, para fijaciones a través, fácil de instalación, de una instalación fácil y reutilizable. También lo que es el tornillo de rosca interna, que es para concretos pobres, para losas pretensadas, para losas aligeradas, es libre de expansión, empotramiento mínimo, fácil de instalación y de igual manera reutilizable. En este caso es para varillas para colganteo de 1/4 y 3/8. Y por último, lo que es el tornillo ventanero para concreto FFS, que es ideal para colocación de ventanas, marcos de puertas. En este caso me decía perforaciones de diámetro reducido. ¿Por qué? Porque hay diferentes variantes, que puede ser desde los 60 milímetros de largo el tornillo hasta los 122 milímetros.
Estaríamos hablando de 6 centímetros a 12 centímetros, que inclusive lo podría yo utilizar para barandales internos. No requiere un anclaje plástico, libre de expansión, variedad de largos, lo que hablábamos que va desde los 60 milímetros, bueno, desde los 62 milímetros hasta los 122 milímetros. Una fácil instalación, ¿por qué? Porque hago la perforación, limpieza, coloco el anclaje con ayuda de la llave de impacto, atornillador, dado y matraca, o inclusive rotomartillo, y quedaría totalmente listo. Entonces, recapitulando, me dice que los anclajes metálicos o también llamados mecánicos transmiten las fuerzas por expansión o por forma. En el caso de expansión, son muy robustos bueno, se requieren golpes de martillo para la colocación y expanden por medio de una fuerza, la cual está dada por el par de apriete determinado. Transmiten las fuerzas por roce, el anclaje ya está listo para aplicar carga después de su montaje. Y en el caso de forma, me dice que no tiene carga de expansión. ¿Por qué? Porque decíamos va a generar una cuerda interna en el concreto, lo cual lo hace libre de expansión. Y gracias a esa versatilidad puede ser reutilizable. Ok, en este caso, bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Sí, tenemos algunas. Sí, te leo algunas. Hay tres que pasé ahorita para el final. Una que es la primera, pregunta Daniel Espinosa. ¿Qué función tiene exactamente la arandela y cómo trabaja en el anclaje preinstalado? ¿Me puedes repetir la pregunta, perdón? Sí. ¿Qué función tiene exactamente la arandela y cómo trabaja en el anclaje preinstalado? Ok. ¿Cuál es la función de la arandela y la tuerca? En este caso, perdón, es transmitir mis cargas hacia el anclaje, ya que si yo dejara solamente la fijación, no tendría cómo poder sujetar esa placa. Entonces, si no tengo yo cómo sujetar esa placa, no puedo transmitir las cargas a la fijación. Es básicamente para la transmisión de cargas. Ok. Excelente. ¿Alguna otra? La siguiente, sí. Nos pregunta José López, ¿cuáles serían algunas diferencias que pueden dirigir la decisión de elegir su compañía u otra, entre paréntesis, competencia? Ok, muy buena pregunta. ¿Qué es lo que podría o qué es lo que puedo yo hacer como diseñador para elegir una marca u otra? Uno, yo podría elegir el portafolio de productos. ¿Qué tantos productos o qué tanta gama de soluciones me ofrece X o Y marca? En el caso de Fisher, vamos a encontrar un portafolio de productos muy amplio. Decíamos en el caso de anclajes metálicos, pues podemos encontrar pernos con diferentes homologaciones, camisas con diferentes homologaciones, a golpe, tornillos. En el caso de anclajes químicos podemos encontrar ampolletas de uso rápido, epóxicos, vinilester, poliéster, híbridos. Pero no siempre todo es la gama del producto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muchísimos productos, pero ¿quién me va a garantizar que esas fijaciones que yo propongo van a funcionar? En este caso, los productos Fisher cuentan con homologaciones y estándares internacionales, los cuales van a garantizar que mi fijación va a funcionar por el tiempo de vida siempre de la misma manera. ¿Y de qué manera podría yo complementar esa aprobación internacional, ese testeo internacional, por medio de una memoria de cálculo? Decíamos, existe un software de cálculo que se llama Fixperience. En este caso, y a diferencia de muchas compañías que se dedican también competencias, el software es totalmente gratuito. ¿Por qué es totalmente gratuito? Porque lo que busca Fisher es apoyar a todos los profesionales de la construcción, a todos los diseñadores, especificadores, todos los especialistas, a que puedan tener un software de calidad sin un costo adicional. ¿Ok?
Entonces, vamos a encontrar portafolio de productos, productos homologados, software de cálculo. Vamos a encontrar lo que es asesoría técnica por medio de asesores técnicos comerciales, los cuales, pueden visitar todos y cada uno de nuestros proyectos. Vamos a encontrar también un área de ingeniería especializada, la cual recibe las llamadas, mensajes, correos, y nos pueden ayudar a dar solución a algún problema que tengamos en obra o ayudarnos en la cuestión de un diseño. ¿Ok? Entonces, creo yo que esta oferta de valor es la que podría hacer que los especialistas en este caso, los profesionales de construcción, especificadores y diseñadores, volteen a ver la marca Fisher. ¿Alguna otra pregunta, Sí, Inge? otra Ok. pregunta es, pregunta Benjamín. Buen día, ¿podría aclarar la diferencia entre concreto fisurado y no fisurado para el correcto uso de anclajes? Normalmente se utiliza conservadoramente que todo el concreto ya está fisurado, pero eso nos quita gran parte de productos a utilizar. Así es. Sí, por lo general, cuando existe la duda, siempre vamos a decir, bueno, vamos a calcularlo como un concreto fisurado. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar utilizando la condición más desfavorable. Y efectivamente, ¿qué pasa cuando yo utilizo ese tipo de condiciones? Si a lo mejor mi gama de soluciones era, no sé, 10 opciones, voy a ir acortándolas cada vez más. ¿Cómo saber dónde es un concreto fisurado un concreto traccionado o un concreto no traccionado? Es un poco difícil de definirlo a simple vista. Yo tendría que hacer una evaluación, ya que, un ejemplo, si yo tengo una losa, vamos a decir libremente, simplemente apoyada en el lecho superior, sabemos que por el peso de la misma losa tendería a flecharse, por lo cual la parte superior presentaría una zona de compresión. Esa zona de compresión me va a ayudar a que mi fijación no se llegue a deslizar. En el caso del lecho inferior, ahí podría yo presentar una zona de tracción, la cual estarían trabajando pues prácticamente las partículas del concreto para mantenerse juntas y podrían empezar a observarse microfisuras, lo cual pues un anclaje convencional ya no podría funcionar ahí. Entonces sí tendría yo que hacer una evaluación de dónde es donde lo voy a colocar para saber cómo se deformaría esa estructura ante ciertas condiciones y saber de esa manera si sí puedo tomarlo como un concreto traccionado o no traccionado. Nos comenta la fisuración puede ser por temperatura, más bien del tamaño de la fisura. Sí, en este caso, sí se puede presentar por medio de temperatura. Inclusive, bueno, cuando llega a haber un incendio y llegan los bomberos y mitigan ese mismo, por el incremento de temperatura, podemos hacer que se vaya craquelando mi concreto. ¿Y qué pasa en la cuestión de las fisuras? En la cuestión de las fisuras estaríamos hablando que las homologaciones, tanto ICC como la aprobación europea de los anclajes, habrá algunos que me puedan funcionar en el caso de un C1. ¿Qué es un C1? Con fisuras de hasta 0.5 milímetros. O habrá otros que me funcionen en fisuras de hasta 0.8 milímetros. ¿Qué pasa si mi fisura ya es mucho más grande? Bueno, ya podríamos estar hablando de que podría representar un riesgo estructural esa estructura de concreto. Y Okay. las últimas, digamos, la pregunta que engloba varias que quedan pendientes es la diferencia entre anclajes mecánicos y químicos, ventajas y desventajas de usar uno u otro. Ok, es muy buena esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un anclaje metálico y un anclaje químico? Bueno, hay que dejar claro que un anclaje metálico yo lo puedo cargar inmediatamente después de haberlo colocado. El químico, bueno, tendría que esperarme a su tiempo de curado. ¿Qué diferencias puntuales voy a encontrar? El químico no va a someter ningún tipo de estrés.
mientras que el expansivo sí. El químico, las perforaciones no son del mismo diámetro que las metálicas. En este caso, si yo coloco una varilla de media pulgada, yo requiero hacer una perforación de una holgura un poco mayor para que en ese espacio anular quede el anclaje químico y haga la alianza. Al ser libre de expansión, un químico me va a permitir tener fijaciones más cercanas entre sí o más cercanas a los bordes. Con un anclaje metálico, bueno, pues no podría ser una fijación de una barra corrugada. A lo mejor, por si yo pretendo hacer un balcón en el segundo piso en casa, no lo podría realizar por un método tradicional, mientras que con un anclaje químico sí lo podría hacer. Hago una perforación y coloco esas barras corrugadas para extender un armado. Entonces ahí ya tengo varias ventajas. Condiciones de aplicación. Bueno, también veo ahí un comentario, procesos de limpieza. Sí, efectivamente, si estoy trabajando con un químico, bueno, me va a decir que yo debo de cepillar 2 veces, sopletear 2 veces y volver a cepillar 2 veces. Algo que con un anclaje metálico, pues, ya no lo tendría que hacer. En el caso de un químico que sí requiera limpieza, es de suma importancia realizarla porque yo puedo llegar a perder hasta el 75% de la carga solo por no haber hecho la limpieza. Entonces ahí yo puedo correr un riesgo porque si mi mano de obra no es especializada, podría representar un riesgo. Y de hecho, bueno, aquí hago un paréntesis. En este caso, Fisher ofrece lo que son las capacitaciones en sitio para evitar ese tipo de cuestiones. Pero también hay anclajes químicos los cuales van a trabajar aunque yo no haga la limpieza. ¿Qué más vamos a encontrar? Cargas. Las cargas son muy, muy importantes porque si yo requiero una carga muy, muy alta, vamos a suponer, voy a colocar una varilla corrugada, la cual me debe de dar 20 toneladas de tensión, es muy probable que con un anclaje de expansión no lo pueda hacer porque me pediría un anclaje bastante robusto y con un empotramiento muy grande. Algo que, modulándolo con un anclaje químico, podría llegar no sé, con una varilla de 1 pulgada, un ejemplo. ¿Ok? Preguntan qué tanta, bueno, va relacionado al tornillo de cuerda, qué tanta presión y cuántas veces se puede reutilizar el tornillo. Ok, quiero suponer que cuanto a la presión, hablamos de Carga, yo creería. bueno, a la carga. Un ejemplo, si yo coloco el tornillo, el ventanero, el estándar, el más pequeño, el que decíamos que es para marcos de ventanas y puertas, ese tiene una carga recomendada de más o menos 80 kilogramos. Si yo coloco el tornillo para concreto de alto desempeño en su versión de 3/8 por 4 pulgadas de largo, tendríamos una carga de más o menos 1 tonelada. ¿Ok? ¿Y cuál era la otra pregunta? Era la cuestión de las cargas y... ¿Cuántas veces se puede reutilizar? ¿cuántas veces se puede reutilizar? Por lo general estaríamos hablando de 5 reutilizaciones. ¿De qué depende? De qué tan armado esté mi concreto, porque yo puedo tocar muy rápidamente el armado y ese armado o ese acero podría hacer que se dañe la cuerda. Para eso yo tendría que retirarlo, evaluarlo visualmente y ya con eso lo puedo colocar. Pero por lo general son 5 veces. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, creo que serían todas. Ok, yo veía algo que preguntaban software. En el caso del software, lo pueden descargar directamente de la página que es www.fishermex.com.mx. En la sección de soporte, ahí les va a aparecer Fixperience. Si yo le doy clic a Fixperience, me va a aparecer el apartado de los requisitos para poderlo instalar, que estaríamos hablando de tener cuando menos libres, si no mal recuerdo, son 8 gigas, una memoria RAM de cuando menos 2 gigas de RAM y ya ahí yo lo puedo descargar. Y ya una vez descargado el software,
necesito registrarme, porque al generar ese registro, a mi correo me enviaría una licencia, la cual yo simplemente copio y pego, y ya con eso podré utilizar el software de por vida. Ok, dice, bueno, una última duda. Nos pregunta Roberto Barceló. En techo de vigueta y bovedilla, ¿qué recomiendan? Así como el blog. Ok, en ese caso, dependería un poquito de la pared que tiene nuestra bovedilla, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay algunos anclajes como el de rosca interna que pueden funcionar ahí, siempre y cuando tengamos un espesor de pared de cuando menos 5 centímetros. Si yo no tengo ese espesor, bueno, podría optar por un anclaje químico, que es el que tendría mejor comportamiento en ese caso. ¿Ok? Y por último, Daniel, el sorteo, una duda, ¿va a ser en este momento o cómo lo haríamos? Correcto, lo realizamos en este momento, ya lo tenemos Ah, listo, ya si no hay ninguna duda adicional. Vamos a dar paso, si me dejas compartir la pantalla. ok, perfecto, sí. Ok, un segundo. Ok, ya pueden ver mi pantalla. ¿Lo está iniciando? Perfecto. Listo, bueno, vamos a tener 3 ganadores, vamos a sacarlos de jalón, ya estamos un poquito retrasados, ya no lo vamos a hacer tanto de emoción. Ok, hasta el último punto donde teníamos la mayor cantidad de asistentes, que eran 121 personas, los demás ya se incorporaron casi a finalizar, entonces ya no pudieron entrar en esta lista, pero está la gran mayoría de los asistentes. Y bueno, esto es como también un tema de agradecimiento a ustedes por su tiempo, por habernos escuchado. También quiero comentar, mientras voy pasando aquí los nombres, que cualquier duda o caso puntual que ustedes requirieran, pueden escribirnos al correo, que también les va a llegar un correo de agradecimiento al finalizar este seminario, el de comunicación @fishermex.com.mx. Si ustedes requieren alguna asesoría, alguna visita por parte de nuestros ingenieros, con todo gusto podemos apoyarlos para que tengan la seguridad de confianza de que se pueden acercar con nosotros. ¿Ok? Bueno, después de esto vamos a dar los ganadores, 3 ganadores a los cuales les voy a pedir que igual se contacten a ese correo una vez que tengan que tengamos aquí el nombre de los ganadores, para poderles hacer llegar su obsequio. Ok, entonces vamos a empezar. Ahí está, confirmar. No aparece la... Vamos a mezclarlos. Y cuenta regresiva, pues ya está en 5, confirmar. No me aparece el botón, no lo veo aquí. Está abajo, ¿no? Comenzar. Ya, es que tengo aquí la pantalla, perdónenme. Ya, aquí está. Está bueno. Listo. Entonces, los ganadores son Gabriel Siuk, Pedro Barahona y José Luis Esquivel Ávila. ¿Ok? ¿Podría nada más confirmarnos que están presentes a través del chat? Si nos pueden confirmar que están presentes. Porque en el No. caso que no estuviesen presentes,
¿Pasamos a alguien más? Si no, exactamente, pasamos a alguien más en caso de que no esté presente. Ok, Gabriel es presente los tres. Ok, perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos de nuevo cuenta por su tiempo. Por favor, escríbanos a los tres ganadores al correo que mencionamos, que también les va a llegar por correo al finalizar este seminario. Y pues, si no hay nada más que agregar, sería todo por nuestra parte. Ingenieros. Perfecto, pues sí.